La historia en realidad empezó mucho antes. Estaba haciendo la cuenta aproximadamente del 2000, hace como 25 años. Trabajaba con mi hermana en un kinder y llegó una representante, mujer, una representante comercial y nos llevó las carpetas de activación. Y yo decía, wow, un material padrísimo, así muy, muy bonito. Y ese fue mi primer contacto con SM, que se me quedó muy grabado, ¿no? por el material que nos llevaba. De ahí ya pasaron los años, después ingresé a otra editorial y por ahí del 2008, bueno, no por ahí, en el 2008 me llegó la noticia a través de una amiga editora de que había una vacante en SM. Para este entonces, cuando yo estaba en esa otra editorial, SM tenía, aparte de esa primera impresión que les contaba, tenía un renombre en el ambiente editorial, como una editorial que se destacaba por dos aspectos. Por un lado, el visual, eran materiales muy bien trabajados en la parte de diseño, de ilustración. Y la más importante, en el aspecto didáctico, pedagógico, se destacaban porque eran materiales muy cuidados en ese aspecto. Y eso me llamaba mucho, mucho la atención y era como ver a la competencia, a esa competencia en particular, pero más que verla como una competencia, yo la veía como un ideal, ¿no? Y bueno, pasaron algunos años, llegó la noticia esta de la vacante. Dije, pues qué padre. Yo tenía poco tiempo de experiencia en lo editorial, pero dije, bueno, pues nada, pierdo. Entonces hice la solicitud, más con ilusión que con esperanza de sí quedarme. Y bueno, todo acabó en la feliz noticia de que sí me habían aceptado. Y bueno, pues fue así un sueño hecho realidad, ¿no? La verdad es que estaba yo muy contento, no cabía en mí por eso. Y bueno, esa fue como mi ingreso en SM, mi feliz ingreso. Evidentemente, al entrar yo por primera vez a la editorial, pues era algo totalmente nuevo, ¿no? Era una mirada diferente de donde estaba a cómo era acá, ¿no? Desde el edificio, que por cierto, si hay algo que extraño de SM es su biblioteca, que ya no la tiene, y era una biblioteca pequeña pero hermosa, y bueno, esa sí es de las pérdidas que lamento aquí en SM. Entonces, desde su edificio, ¿no? Por supuesto, la gente, el profesionalismo, el trabajo, todo el movimiento que había, y pues nada menos que mi primera responsabilidad fue hacer una nueva edición del PAI. El PAI era una serie emblemática de SM, proyecto de activación de la inteligencia, y la directora de entonces, Doris Arroba, me dijo, aquí está esto, estamos pensando en hacer una nueva edición, ¿por dónde le entramos? Y esa fue mi incursión así en entrar así de lleno a una de las series insignia de SM, y pues con la emoción del inicio y todo no me di cuenta de la magnitud de lo que tenía ahí enfrente. Y bueno, pues fue coordinar la nueva edición que se llamó PAI Plus, que más adelante cuento un poco más a detalle si hay la oportunidad, pero fue entonces empezar con ese sello característico de SM, que yo lo resumiría en que todo es un reto creativo. Siempre, todo el tiempo es estar enfrente de algo que hay que pensarlo, trabajarlo mucho para poder concretarlo. Entonces, eso creo que resume un poco para mí lo que fue mi entrada aquí en SM o mis primeras incursiones, ¿no? Reto. Todo siempre ha sido un reto. A mí me ha tocado presenciar no el inicio, pero sí el auge de la parte digital en lo editorial. Entonces, desde el PAI,
se planteó acompañarlo, que no tenía en ese entonces CDs. Y fue desde ese momento y hasta la fecha pensar en cómo favorecer, por un lado, el aprendizaje de los alumnos y por otro lado, el trabajo de los profesores desde lo digital. ¿Qué podría aportar lo digital adicional al material en papel? ¿Qué puede aportar para esos dos aspectos, ¿no? Entonces ese fue uno de los retos que ha sido constante, ¿no?, a lo largo de mi trayectoria. Y hitos importantes está, por ejemplo, un poquitito después de que entré, el Conecta. Y Conecta fue muy importante porque posicionó a ACM, hasta donde tengo memoria, posicionó a ACM como una de las editoriales en Conalitech. El siguiente que yo pondría es el de Sabia, que ahí el trabajo fue todo un trabajo de SM desde mercadotecnia. Creo que ahí fue donde todo el mundo estuvo totalmente integrado para desarrollar ese producto, que fue Sabia, y fue como un gran movimiento de toda la editorial en torno a Sabia. Se formó equipo, se hicieron equipos, y teníamos ahí toda una salita con el equipo trabajando y desarrollando esta parte digital. Y el otro aspecto también relevante aquí es que, así como al principio era más en contactos con programadores externos, aquí fue donde se dio ya la vinculación directa con el corporativo, con plataforma y con herramientas que venían ya del corporativo, que se nos capacitó en ello, y entonces implementarlo ahora al programa de SM México. Creo que ese fue un hito muy importante en el aspecto digital, porque fue pues ya meternos de lleno a nivel corporativo, ¿no? Siempre todo es un reto, todo el tiempo, ¿no? Cada nuevo proyecto, cada nueva situación es un reto porque es en parte algo nuevo, ¿no?, que hay que pensarle por dónde lo abordamos. Y pues he tenido muchas responsabilidades, de las más variadas, de las más extrañas. Incluso por ahí una temporada me tocó implementar al encargado yo ser el encargado de protección de datos. También me tocó coordinar la edición en México de Hablamos de Dios, que es una serie que venía de España, hasta los más recientes, que ahora ya todo un trabajo, ya fue un primer proyecto sin libro, como son los PAD dentro de Vivo. Entonces sí, me han tocado así muchas cosas muy, muy diferentes de trabajar, y que todo eso va abonando a mi mirada personal de SM, aunque lo que no cambia es ver a SM, que siempre cambia. El logo que tenía SM era muy cuidado, muy estaba muy determinado cómo se podía usar, cómo no, con qué colores, y era así casi como que sagrado, ¿no?, ese logo. Y a medio camino ahora, a estos 30 años, ver que dieron el paso a hacer un cambio en el corporativo, de cambio de logo, eso para mí fue muy significativo, porque me hablaba justamente de esto, ¿no?, de que hay una parte que cambia, pero una parte que se conserva, y eso nos permite ir avanzando. Tanto lo más retador como lo que más he disfrutado son lo mismo, y quizás sea por la memoria, que no es muy buena en mi caso, pero tengo un proyecto del inicio y un proyecto reciente. Entonces, en el principio, lo que ya decía del PAI, ¿no?, ese es uno de los que más atesoro, que recuerdo con más cariño, porque no solo fue el inicio en SM, en esta empresa, sino el trabajo que implicó. Era una serie muy reconocida, no solo en México, sino en todos los otros países de SM, muy querida, muy cuidada, y entonces tenía yo que hacer algo que le diera algo diferente, un toque distinto, pero que conservara su esencia. Entonces me encontraba ahí como en un equilibrio delicado, ¿no?
Y más que, pues a final de cuentas, era como una prueba para mí en ACM, ¿no? Bueno, me acaban de contratar y a ver qué resulta, ¿no? Con este trabajo. Entonces, bueno, fue muy intenso, fue una cuestión muy creativa. Estuve muy satisfecho con la propuesta de novedad que se hizo con esa serie, el resultado y todo el equipo que se formó, que estuvimos trabajando, y por eso fue como la que recuerdo como un gran desafío, pero a la vez con cariño. La profesionalidad con la que se conceptualiza ahí está, ¿no? Siempre pensando en hacerlo lo mejor posible, en el mejor tiempo, con la mayor calidad, etcétera. Entonces este es uno de los valores, el profesionalismo, la confianza, el buen ambiente que hay en el trabajo. Sé que ha habido dificultades, sé que ha habido situaciones por ahí a lo largo del tiempo en que ha habido complicación con compañeros y así, pero en el fondo creo que es un ambiente laboral muy, muy bueno. Y otra cosa también que noté recién que entré, ya desde entonces, es, por ejemplo, parte de este cuidado al empleado, pues las buenas condiciones laborales en las que estamos, ¿no? Y eso hace que uno pues siempre esté agradecido con SM. Algo que reconozco en SM siempre es lanzarse sin miedo en innovación, pero con un sentido. No siempre nos hacen pensar, sí, vamos a cambiar, vamos a innovar, pero hagámoslo con sentido, ¿no? Entonces eso, que no nos perdamos, que soñemos, pero con sentido, y que entonces tienen el reto de descubrir en ellos cómo pueden contribuir a ese sueño, y creo que eso da sentido a su trabajo, da sentido a nuestro trabajo, da sentido a parte de nuestra vida. Dedicamos muchas horas a este trabajo y por lo tanto esa es parte también importante de nuestra vida, y creo que el sentido, pues eso nos permite pues ir por otros 30 años, los que vayan a continuar en los siguientes años, ¿no?